Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy, ¿sí? Que es sobre la segunda parte de tejido epitelial, que es la parte de epitelio glandular. Antes de esto, ¿alguna duda de la clase pasada? ¿Nada? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver hoy lo que es la segunda parte de tejido epitelial, que es lo que corresponde a epitelio glandular, ¿sí? Es una parte que suele costar bastante porque se requiere bastante imaginación como para verlos preparados y una vez que tengan la clase, está bueno como hay que reforzar un poco la parte teórica, ¿sí? O sea, repasar todo esto que yo les voy a decir, estudiarlo, para poder clasificar las glándulas, porque a diferencia del epitelio de revestimiento, donde la clasificación era corta, según forma de la célula y número de capas, acá vamos a tener muchas clasificaciones. Entonces van a ver que capaz que se les hace un poquito más de lío, es simplemente organizarse, pero bueno, no queda otra que estudiarlo. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos del tejido epitelial, hablamos de algunas características que tenía el tejido epitelial, como por ejemplo que era un tejido que era vascular, que había escasa matriz extracelular y las células estaban muy juntas, que siempre se apoyaba sobre una membrana basal, que las células tenían polaridad, bueno, todas esas mismas características que nosotros vimos la clase pasada van a aplicar también para lo que es epitelio glandular, ¿sí? Todas estas características también las tiene el epitelio glandular. Lo que va a ir cambiando sobre todo, obviamente, va a ser la función y lo que es la clasificación. Cuando nosotros hablamos de glándulas, vamos a hablar de una célula o un conjunto de células encargadas de sintetizar una secreción, ¿sí? Entonces, una glándula, las glándulas, puede ser una célula o un conjunto de células encargadas de producir una secreción, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a ver que la primera gran clasificación que yo tengo que hacer dentro de lo que es el epitelio glandular es definir cuál va a ser el destino que tiene esa secreción, ¿sí? O sea, la célula produce una sustancia y la va a liberar. ¿Hacia dónde la libera? El destino que tiene esa secreción es la primera gran clasificación. Dentro de lo que son el destino de la secreción, vamos a ver que tenemos glándulas endocrinas, cuando la secreción va hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y en ese caso esas secreciones reciben el nombre de hormonas, ¿sí? Entonces las glándulas endocrinas liberan la secreción hacia el torrente sanguíneo y esas secreciones reciben el nombre de hormonas. Otras glándulas, vamos a ver que liberan la secreción hacia una superficie, y esas glándulas se llaman glándulas exócrinas, ¿sí? Las glándulas exócrinas liberan la secreción hacia una superficie. Sepan que a veces es la superficie externa del cuerpo, por ejemplo en el caso de las glándulas de la piel, o puede ser la superficie interna de un órgano, ¿sí? O sea, no significa que siempre esas secreciones van a tomar contacto con el exterior del cuerpo, ¿sí? Es hacia una superficie que puede ser externa o puede ser interna, ¿sí? No sé, por ejemplo, el intestino o el estómago son órganos huecos, tienen glándulas y esa secreción va hacia la superficie o la luz del estómago o lo del intestino, ¿sí? No toman contacto esas secreciones con el exterior, ¿tá? Por eso no estaría bueno decir en las exócrinas que se van hacia afuera esas secreciones, ¿sí? Es hacia una superficie que puede ser externa o interna. Después tenemos glándulas parácrinas, ¿sí? Las glándulas parácrinas son glándulas que van a liberar la sustancia hacia el tejido conectivo. Esa sustancia difunde una corta distancia por el tejido conectivo y va a actuar sobre células vecinas, ¿sí? Va a modificar la actividad de células vecinas. Y después Perdón, tenemos profe, ¿las parácrinas a dónde iban? Que se me cortó. hacia el tejido conectivo, difunden una corta distancia
por el tejido conectivo y modifican la actividad de células vecinas, ¿sí? Actúan sobre células en cercanía. Piensen que las glándulas que liberan la secreción hacia el torrente sanguíneo, por la sangre pueden ir a cualquier lado, ¿sí? Y después tenemos las glándulas de secreción autócrina, donde la glándula libera una secreción y esa secreción vuelve a actuar sobre la misma célula que la sintetizó. ¿Sí? Como que la célula tiene receptores para la misma secreción que sintetizó. ¿Sí? Como que se regula a sí misma. ¿Sí? Esa sería la secreción autócrina. Todo lo que vamos a ver hoy es para glándulas exócrinas. ¿Sí? Glándulas endocrinas, hay toda una clase, 2 clases en la segunda era, ¿sí? Súper importante, pero la vemos más adelante. Todo lo que vamos a ver hoy es para glándulas exócrinas, o sea, las glándulas que liberan sus secreciones en una superficie, ¿sí? Fíjense acá un poco para mostrar que si bien exócrinas y endocrinas son distintos el destino, derivan de lo mismo. Fíjense acá que tenemos un epitelio de superficie, ¿sí? Un epitelio de revestimiento. Esto es el epitelio, esto que está marcado como en violeta más intenso va a ser la membrana basal, y esto es el conectivo, ¿sí? Fíjense que desde el epitelio de superficie empieza a crecer como una invaginación hacia la profundidad del conectivo, ¿sí? Empieza a crecer este esbozo de la glándula, ¿sí? Fíjense que este esbozo glandular puede sufrir como 2 destinos distintos. Si todas estas células, todas estas que les marco acá, sufren apoptosis, ¿sí? Hacen una muerte celular programada, todas estas, fíjense que esto va a quedar aislado de la superficie. Fíjense acá cómo hicieron apoptosis todas esas células del medio, y fíjense que la glándula quedó como aislada en el tejido conectivo. Estas células de esta glándula no les va a quedar otra que mandar las secreciones hacia los vasos sanguíneos del conectivo, porque perdieron la conexión con la superficie, ¿sí? No pueden mandar una secreción hacia acá, entonces la tienen que mandar hacia adentro, hacia el torrente sanguíneo. En cambio, fíjense que si solo hacen apoptosis las células centrales, solo estas que están acá, ¿sí? Se forma esto. Fíjense que la parte profunda de ese esbozo de la glándula continúa en contacto con la superficie. Entonces, de esa manera se forman las glándulas exócrinas, ¿sí? Fíjense que tienen como un origen común, ¿tá? Pero unas mantienen la conexión con el exterior, con una superficie, y estas no, ¿sí? Pero fíjense como que derivarían de lo mismo, tanto las exócrinas como las endocrinas, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es para glándulas exócrinas. Muy bien. Otra manera de clasificar ahora sí a las glándulas exócrinas es según el mecanismo o modo de secreción. ¿Qué significa esto? La célula produce una secreción, bueno, ¿cómo sale esa secreción de la célula? Es el mecanismo o modo de secreción. Existen 3 mecanismos de secreción: merocrino, apócrino y holocrino. En el mecanismo de secreción merocrino, la secreción sale por exocitosis y la célula permanece intacta, no sufre ningún tipo de modificación. O sea, se sintetiza la secreción, se empaqueta en una vesícula y se libera por exocitosis, y la célula que la sintetizó queda intacta. Casi todas las glándulas que ustedes van a estudiar, casi todas, tienen mecanismo de secreción merocrino, ¿sí? Casi todas las glándulas exócrinas que nosotros vamos a estudiar tienen mecanismo de secreción merocrino. El otro mecanismo de secreción es el mecanismo de secreción apócrino. ¿Qué significa que la secreción sea apócrina? Que junto con el producto de secreción se pierde una parte de la célula, ¿sí? Generalmente lo que se pierde es la parte apical, ¿sí? La parte superior de la célula se libera junto con el producto de secreción. O sea que la célula ya no queda intacta, sino que pierde una partecita superior, ¿sí? La parte apical que se libera junto con el producto de secreción. El ejemplo de glándula que tiene mecanismo de secreción apócrino es la glándula mamaria, pero no toda la secreción láctea, sino los lípidos, ¿sí? Los lípidos de la leche materna tienen mecanismo de secreción apócrino. Los lípidos de la leche materna
tienen mecanismo de secreción apócrino. ¿Sí? Y el otro mecanismo de secreción es la secreción oleocrina. Olo significa todo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que se pierde toda la célula junto con el producto de secreción, ¿sí? La célula hace una apoptosis, una muerte celular programada, y se libera toda la célula junto con el producto de secreción. El ejemplo que tenemos de glándula de secreción oleocrina son las glándulas sebáceas de la piel. ¿Sí? El sebo es una sustancia de naturaleza lipídica, ¿sí? Naturaleza grasa, y las células se llenan de esos lípidos, y es como que explota la célula y se pierde toda la célula con el producto de secreción. Entonces, en una de las células queda intacta, en otra se pierde un pedacito y en otra se pierde toda. Fíjense que yo les di un ejemplo de apócrino y un ejemplo de oleocrino. Significa que todo el resto de las glándulas exócrinas son merocrinas. No se las voy a nombrar todas, ¿sí? Les doy el ejemplo de apócrino, el ejemplo de oleocrino, y todo el resto son merocrinas, ¿sí? Aparte de la glándula sebácea de la piel, hay unas glándulas muy parecidas en los párpados. Nosotros no vemos, ojo, pero sepan que hay unas que también son holócrinas, que están en el párpado, ¿sí? Son como una especie de sebácea modificada, ¿está? Todo el resto, merócrinas, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Otra forma de clasificar a las glándulas exócrinas es según el número de células que tenga. ¿Por qué? Nosotros en la definición hablamos de que una glándula podría ser una célula o un conjunto de células encargadas de producir una secreción. Por lo tanto, cuando la glándula va a estar formada por una única célula, vamos a hablar de glándulas exócrinas unicelulares, ¿sí? En cambio, cuando esas glándulas van a estar formadas por mayor cantidad de células, hablamos de glándulas multicelulares, ¿sí? Vamos a hablar primero de glándulas unicelulares. Las glándulas unicelulares, vamos a tener dos ejemplos. Unas se llaman células caliciformes y otras se llaman células mucosas o células mucíparas, ¿sí? Serían los dos ejemplos de glándulas unicelulares. Células caliciformes y células mucosas o células mucíparas. Las células caliciformes las vamos a ver intercaladas entre células del epitelio de revestimiento. Tienen forma de copa o de cáliz. ¿Qué significa eso? Que tienen como la base finita y son como anchas en la parte superior, ¿sí? Imagínense una copa de vino. Bueno, esa es la forma parecida que tienen las células caliciformes, ¿sí? Cuando nosotros las vemos, fíjense, se ve esta parte basófila, que sería el núcleo y las organelas, que quedan en la parte basal de la célula, y toda la parte superior, fíjense que forma una parte como globosa, dilatada, que se ve más pálida. ¿Por qué se ve pálida la parte superior de la caliciforme? Porque las caliciformes son células productoras de moco, y el moco químicamente va a estar formado un 20% por proteínas y un 80% por hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, recuerden que no se ven con las técnicas de rutina. ¿Con qué técnicas se ven bien los hidratos de carbono? Con la técnica de Sudano. Paz. ¿Sudano Paz? Perdón. Paz. ¿Sí? Entonces, como no se ven bien con las técnicas de rutina, fíjense que queda pálida toda la parte donde esté el hidrato de carbono. Se ve algo de tinción, no es que se ve todo transparente. ¿Por qué? Porque la parte proteica se puede teñir, se puede ver un poquito acidófila, ¿sí? Pero como predominan los hidratos de carbono, se ve pálido, ¿está? Si hacemos esto, si tenemos esto mismo con técnica de Paz, todo esto que se ve pálido, se puede ver tipo de color púrpura, ¿sí? Medio violáceo. ¿Tá? Pero con las técnicas de rutina van a ver toda la parte apical dilatada y pálida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se está acumulando gránulos de moco, ¿tá? Las células caliciformes tienen un mecanismo de secreción merocrino, o sea que sintetizan ese moco y lo van a liberar por exocitosis.
Y lo otro que vamos a ver es que las células caliciformes tienen lo que se llama una secreción cíclica. ¿Qué significa esto? Que pasa por ciclos, donde se llena y después libera, ¿sí? Entonces, se llena, produce el moco, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y recién cuando ya no tiene más lugar, recién ahí va a liberar el moco. Entonces pasa por periodos de llenado y periodos de liberación. ¿Sí? Se llena, y recién ahí libera. Se llena y libera. Cuando se libera es como que se hace flaquita. Fíjense, por ejemplo, esta que se ve acá, o esta que se ve acá, son caliciformes, ¿sí? Que están como achicharradas, ¿sí? Una vez que liberaron el producto de secreción. Y después, a medida que lo van a ir juntando, van a ir tomando de vuelta esta forma tan característica. ¿Sí? Eso se llama secreción cíclica. ¿Tá? Células caliciformes vamos a ver en el aparato respiratorio, tráquea, bronquios, cavidad nasal, ¿sí? De hecho, en este preparado se ve el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿sí? Intercaladas entre las células del epitelio de revestimiento. Y también las van a poder ver, por ejemplo, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ¿sí? En el colon, que es el intestino grueso, hay un montón de células caliciformes. ¿Por qué? Porque como la materia fecal va tomando consistencia en el colon, ¿sí? Necesitamos de mucho moco que vaya lubricando la pared del intestino y no vaya dañándose por la materia fecal más consistente. ¿Sí? Muy bien. El otro ejemplo que dimos de glándula unicelular eran las células mucosas o células mucíparas del estómago. Las células mucosas del estómago, a diferencia de las caliciformes, son bien cilíndricas, ¿sí? Tienen la parte apical pálida, porque también, obviamente, mucosa produce moco, pero no se llegan a distender. ¿Por qué? Porque tienen una secreción continua. ¿Qué significa? Produce, libera, produce, libera, produce, libera. Entonces nunca llega a acumularse el moco en la parte apical. Entonces se ven más cilíndricas, ¿sí? Esa sería como la diferencia entre la caliciforme y la mucosa, que la caliciforme tiene secreción cíclica y la mucosa secreción continua. Las mucosas también producen moco, y las vamos a encontrar en el epitelio del estómago. El moco que producen es distinto, ¿sí? Al moco que producemos en la vía respiratoria, en la vía aérea, no va a ser la misma que el que tenemos en el, ¿cómo se dice? En el estómago. Una cosa que es importante es que van a leer en el libro que en el epitelio del estómago hay una célula mucosa al lado de la otra, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros vemos una célula mucosa al lado de la otra, a todo el epitelio del estómago se lo considera una glándula multicelular. ¿Por qué? Porque está formado por muchas glándulas unicelulares que funcionan en conjunto, ¿sí? Se dice que el estómago tiene una superficie epitelial secretora, y eso sería un ejemplo de glándula multicelular. Pero si yo veo cada celulita por separado, sería una glándula unicelular. Pero todo el epitelio del estómago se lo considera una glándula multicelular. ¿Sí? Muy bien. Eso sería de las glándulas exócrinas unicelulares. Vamos a lo que son las glándulas exócrinas multicelulares. Las glándulas exócrinas multicelulares van a tener dos porciones, ¿sí? En su estructura tienen dos regiones o dos porciones. Una porción se va a llamar porción secretora o adenómero. ¿Qué sería esto que está dibujado acá con las células pintadas de amarillo y rosa? ¿Sí? Entonces las glándulas exócrinas multicelulares tienen una porción secretora o adenómero, y después van a tener otra porción que se llama porción excretora o conductos, que son estos que vemos acá. Entonces las glándulas exócrinas multicelulares tienen una porción secretora, también llamada adenómero, y una porción excretora formada por los conductos. ¿Sí? En los adenómeros es donde se sintetiza la secreción. ¿Sí? Los adenómeros van a estar formados por las células que se encargan de sintetizar la secreción.
y el sistema de conductos lo que hace es trasladar esa secreción hacia la superficie. Fíjense, estas serían las células del adenómero. Producen la secreción, la liberan hacia esta luz, y fíjense que esa luz del adenómero tiene comunicación con el conducto. Entonces esas secreciones van a ir atravesando el conducto hasta llegar a la superficie, ¿sí? Muchas veces, a medida que estas secreciones avanzan por el conducto, pueden sufrir modificaciones, ¿sí? O sea que a veces la secreción final no es tal cual se sintetizó en el adenómero, ¿sí? Sino que también puede ser modificada, ¿sí? A medida que va avanzando por el conducto. ¿Tá? Acá tenemos una imagen de lo que sería una glándula exócrina multicelular, y están señaladas partes de lo que serían los adenómeros, que es todo esto que les marco acá, son adenómeros, y de repente se ven esto que se ve acá, que son conductos, ¿sí? Acá se ve más chiquitito, acá se ve con un poco más de aumento. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros miramos en un preparado una glándula exócrina multicelular, tenemos que ver los adenómeros y los conductos, ¿sí? Grábense esto en la cabeza, de que no sirve mirar o solo el adenómero o solo el conducto. Tenemos que mirar las dos cosas, ¿sí? Muy bien, una vez que nosotros ya vimos que estamos en presencia de una glándula exócrina multicelular, que tienen adenómeros y conductos, lo que tenemos que ver es qué forma tienen los adenómeros, ¿sí? Los adenómeros no son todos iguales, pueden tener distintas formas. Podemos tener adenómeros tubulares, túbulo-glomerulares o tubular enrollado, es lo mismo, en los libros suele figurar, en el capítulo de epitelio figura como tubular enrollado, es lo mismo que túbulo-glomerular. Pueden tener glándulas alveolares, glándulas saculares o glándulas acinares, ¿sí? Serían las distintas formas que pueden tener los adenómeros. Esperen que vamos a ir al pizarrón. Así les hago unos dibujitos. Entonces, vamos a ir dibujando, antes de verlos preparados, vamos a dibujar un poco qué formas pueden tener esos adenómeros, ¿sí? Entonces, recordemos, glándulas exócrinas multicelulares tienen conductos y adenómeros, ¿sí? La secreción se produce acá, y por el sistema de conductos se va hacia la superficie, ¿tá? Vamos a ver la forma que pueden tener los adenómeros. Una de las formas que figuraba ahí es una forma tubular, que significa un tubito, ¿sí? Entonces vamos a ver que las glándulas tubulares se ven de un epitelio de revestimiento que se invagina y forma una glándula tubular, ¿sí? Esta es una glándula tubular, esta es otra, ¿sí? Son tubos. Estas glándulas tubulares las podemos ver en corte longitudinal, ¿sí? Como las ven así, alargadas, o también a veces los cortes pueden pasar transversalmente y pueden ver esto, ¿sí? Fíjense. Esto podría ser una glándula tubular, ¿ven que es su tubito? Podría ser una glándula tubular. Si yo la veo así, la estoy viendo longitudinal. Si yo la veo así, es lo mismo, pero lo veo transversal. ¿Se entiende esto? Es la misma estructura, de acuerdo, si el corte pasa así o pasa así, lo van a ver de distinta manera, pero es lo mismo, ¿sí? Así se ven las glándulas tubulares. Glándulas tubulares vamos a tener, ¿sí? Como ejemplos, por ejemplo, el útero, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Son todos ejemplos de órganos
que contienen glándulas tubulares. ¿Sí? Entonces esta sería adenómero tubular. Otro de los adenómeros se llamaba túbulo glomerular o tubular enrollado. ¿Qué es eso? Un tubo enrollado, un tubito que da vuelta. ¿Sí? Van a ver esto. Es un tubito que empieza a dar vueltas. Es como si fuera una especie de ovillo de lana. Profe, ¿este también llamado alveolar o es distinto? No, es distinto. Ah, sí. Es distinto. Esta se llama túbulo glomerular o tubular enrollada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Generalmente no se llega a ver el corte del tubito dando vueltas. Lo que se suele ver es la parte profunda, se suele ver esta zona, y esta parte del tubito, ¿sí?, suele estar cortada varias veces. Entonces, esta glándula túbulo glomerular, se ven como varios tubitos, todos juntos, ¿sí? Algunos están cortados bien transversales, otros pueden estar un poquito más alargados, ¿sí? Eso sería una glándula túbulo glomerular. Ejemplo de glándula túbulo glomerular, las glándulas sudoríparas de la piel. Único ejemplo, ¿sí? En la piel, ya vamos a ver que tenemos dos tipos de sudoríparas, las dos son glándulas túbulo glomerulares. Muy bien. Otra era lo que sería un adenómero con forma alveolar. ¿Por qué se llama alveolar? Porque se parece al alvéolo pulmonar. Ahora, los alvéolos pulmonares no son glándulas. Nunca me digan, como ejemplo, glándula alveolar pulmón, porque me suicido, ¿sí? Se parece al alvéolo pulmonar, pero no es un alvéolo pulmonar, ¿ok? ¿Por qué se parece al alvéolo pulmonar? Porque los alvéolos son estructuras irregulares que tienen una pared muy finita y una luz central muy amplia, ¿sí? La pared de los adenómeros alveolares es finita y tienen una luz central muy amplia, ¿sí? Predomina la luz en relación a la pared. Estas son adenómeros alveolares. ¿Sí? La otra forma que pueden tener los adenómeros es una forma sacular. La forma sacular básicamente es un saco, pero que en el interior va a estar lleno de células. Profe, ¿cuáles son los ejemplos de alveolares? Ahí les digo. Ahí me acordé que no les digo. ¿Sí? Ahí termino con la sacular y les digo ejemplos de todo. Entonces, la sacular es como una bolsita que está llena de células. Sería como una especie de alveolar, pero que toda la luz está llena de células. ¿Sí? Está toda ocupada. Es como que no tiene luz central, ¿sí? Está toda llena de células. Ejemplos de alveolar tienen glándula mamaria, próstata y glándula lagrimal. ¿Sí? Nosotros en verano vamos a ver la lagrimal, pero no vemos ojo. Pero próstata y glándula mamaria, sí las vamos a ver. Y sacular, la glándula sebácea de la piel. ¿Sí? Fíjense que las sebáceas yo ya se las nombré. Como ejemplo de que se las nombré a la sebácea. De células holócrinas.
de una glándula de secreción holócrina. Entonces piensen que cuando yo vea si el docente me dice, clasificame a la glándula sebácea, bueno, entonces yo tendría que decir que es una glándula exócrina multicelular, con mecanismo de secreción holócrino, con adenómero sacular, ¿sí? Entonces fíjense que de esa manera yo voy clasificando cada glándula, ¿sí? Por esto es importante, porque después cuando estudien piel, no les va, o sea, les va a hablar de la glándula sebácea así como les estoy diciendo yo. No les va a decir, es un saco lleno de células, les va a decir adenómero sacular, y ustedes en su cabeza tienen que saber qué significa que tiene un adenómero sacular, les va a decir secreción holócrina, no les va a volver a explicar qué es la secreción holócrina, ¿sí? Por eso es importante, esta es la base para después cuando yo estudie cada glándula en particular de cada órgano, bueno, saber cómo clasificarlas, ¿sí? Profe, ¿puede repetir todo el ejemplo? Había dicho secreción holócrina, multicelular, y ahí me quedé. Glándula exócrina multicelular, con mecanismo de secreción holócrina, holócrino, lo mismo, y adenómero sacular. ¿Y cuál falta, Después la seguimos clasificando. ¿Sí? Esa sería la glándula sebácea. Muy bien, y el que nos queda son los adenómeros acinares. El acino es lo contrario del alvéolo. ¿Vieron que el alvéolo dijimos? Poquita pared y mucha luz. Bueno, el acino es al revés. Poquita luz y mucha pared. Es como una especie de pizza. Tiene una luz central muy pequeña y predomina en la pared. ¿Sí? Fíjense que se ven las células, que generalmente tienen una forma triangular o piramidal, ¿sí? Una base ancha y se hacen más finitas hacia la luz. Y la luz es chiquitita, ¿sí? A veces incluso hasta no se ve. Es como lo contrario a esto. Poca luz, mucha pared. ¿Dónde tenemos acinos? En el páncreas y en las glándulas salivales, parótida, submaxilar, sublingual. Y después van a ver, por ejemplo, que tenemos acinos en la pared de la tráquea, del bronquio, en el esófago, ¿sí? O sea, como sueltos por ahí, podemos tener algunos acinos, ¿sí? Entonces, estas serían las 5 formas distintas que podemos tener los acinos. A veces existen combinaciones, por ejemplo, túbulo acinar, ¿sí? Túbulo alveolar, van a leer más adelante, ¿está? Estas serían como las 5 formas probables que nosotros podemos encontrar de los acinos. Vamos a ver ahora sí los preparados. Sí. En qué glándula estaba el adenómero tubular? Tubular, tienen intestino delgado, intestino grueso, estómago, útero. Gracias. De nada. Vamos a ver las imágenes. Fíjense acá. Esto que yo les muestro acá, estas invaginaciones así alargadas, estas son glándulas tubulares. Acá hay una glándula, acá hay otra, ¿sí? Se ven varias glándulas tubulares. Todas estas que vemos acá, fíjense bien, en cortes longitudinales, ¿sí? Ahora, fíjense esto. Es lo mismo, pero en corte transversal. Lo mismo que esto. ¿Sí? Es la misma glándula, pero cortada así. Esto que ven acá es un colon, por ejemplo. Uno de los órganos que vamos a ver en el práctico, para que vean las glándulas tubulares. Fíjense vemos un montón de imágenes tubulares, más chiquitas, todas juntas. Así se ve los adenómeros túbulo-glomerulares. ¿Sí? Era como el ovillo de lana. Que si lo estiran es un tubito que da vueltas, 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 y lo cortamos varias veces en el preparado. ¿Sí?
túbulo glomerular. Fíjense esto, mucha luz, poquita pared alveolar. ¿Sí? Mucha luz, pared finita. Mucha luz, pared finita. Fíjense que no tienen una forma definida los alvéolos, ¿sí? De hecho son bastante irregulares, ¿sí? Lo que los caracteriza es que tienen una luz muy amplia y una pared finita, ¿sí? Glándulas alveolares. Esto que ven acá es la próstata. Acá tenemos la glándula sacular, fíjense que son como bolsitas que están llenas de células, ¿sí? Todo esto son células. La glándula sebácea produce una secreción rica en lípidos, por eso es que se ve pálida. ¿Ven que no están bien tenidas las células? ¿Sí? Si las quisiéramos ver bien, ¿con qué técnica tendríamos que haber tenido la muestra para ver lípidos? Sudán. Sudán. ¿Y cómo fijamos la muestra para conservar los lípidos? Por congelamiento. Muy bien, ¿sí? No podemos poner en formol porque después hay que deshidratar y pasar por los solventes orgánicos y ahí perderíamos a todos los lípidos, ¿tá? Que es lo que pasó acá. Fíjense, ¿sí? Si nos ponemos como un poquito más detallistas, fíjense acá en las células. Esto es el adenómero, esto va a ser el conducto, ¿sí? Esta glándula habíamos dicho que tenía mecanismo de secreción oleocrina, o sea que se perdía toda la célula con el producto de secreción. Fíjense acá, en la parte más profunda de la glándula se ven núcleos, ¿sí? Y fíjense cada vez los núcleos se van haciendo más chiquititos, más lo que es un núcleo picnótico. ¿Por qué? Porque estas células están haciendo apoptosis para liberarse acá en el conducto, ¿sí? La glándula siempre se regenera desde esta parte, acá va a haber células madre, que se van a ir llenando de lípidos, 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 y después se va programando para morir y liberarse acá, ¿sí? Por eso es que acá se ven células ya con una estructura como desarmada, ¿sí? Son células muertas, ¿tá? Fíjense que en este caso hasta podemos ver el mecanismo de secreción en el preparado, ¿tá? Y después, no, esto no, esto es un conducto, pero esto que ven acá, ven que casi no tiene luz y predomina toda la pared, este de acá, este de acá, este de acá, estos son acinos, ¿sí? Poquita luz o casi nada de luz y todo pared, ¿tá? Esto no, esto es un conducto. ¿Qué preparado es ese, profe? Este parece una parótida. Igual, a ver, estoy viendo un pedacito muy chiquitito, generalmente yo el diagnóstico lo tengo que hacer cuando veo un panorámico, ¿sí? Pero por el tipo de acinos, por el tipo de tinción que tienen, pareciera una parótida. ¿Está? Muy bien, entonces ahí vimos, ¿sí? Lo que serían la clasificación de las glándulas exócrinas según la forma que puede tener el adenómero. De los adenómeros no solo vamos a mirar la forma, sino que también tenemos que ver si se ramifica o no. Podemos tener adenómeros ramificados, ¿sí? O sea, varios adenómeros, o podemos ver un solo adenómero que forma la glándula. Cuando la glándula tiene varios adenómeros que se van ramificando, hablamos de glándulas ramificadas. En cambio, cuando los adenómeros no están ramificados, hablamos de glándulas no ramificadas. Perdón, Hola. Chicos, perdón, pero siempre que veo número desconocido, puede ser de la escuela de mis hijas. Si es número conocido no atiendo, pero si es número desconocido, a estas horas, por las dudas siempre tengo que atender. Pero, bueno, entonces, según las ramificaciones del adenómero, hablamos de glándulas ramificadas, si tienen varios adenómeros, o si tienen un solo adenómero, hablamos de glándula no ramificada, ¿sí? Y después, también tenemos que mirar el conducto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conductos también se pueden ramificar. Si la glándula
tiene un conducto no ramificado, hablamos de glándulas simples. En cambio, si vemos que el conducto se va ramificando, hablamos de glándulas compuestas. ¿Sí? Entonces, si hablo de ramificado y no ramificado, estoy hablando de ramificaciones del adenómero. Si hablo de simple compuesta, estoy hablando de las ramificaciones del conducto. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir lo de simple y compuesta? Simple compuesta son las ramificaciones del conducto. Me tengo que fijar si el conducto es único o si el conducto se va ramificando. Si no hay ramificaciones, la glándula es simple. En cambio, si hay ramificaciones, la glándula es compuesta. Fíjense acá. Vamos a borrar esto. Dibujamos en verde el conducto y en negro el adenómero. Yo puedo tener esto. Conducto y un adenómero. Si el conducto no se ramificaba, ¿cómo se llamaba la glándula? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. Esta glándula tiene un solo conducto, es una glándula simple. Y es no ramificada también. Y es no ramificada porque tiene un solo adenómero. Perfecto. Después, aparte, tenemos que ver la forma del adenómero, ¿sí? ¿Qué importa? Esta glándula va a ser una glándula simple, no ramificada. Podemos tener esto. Conducto. ¿Qué les parece que va a ser esta? Compuesta ramificada. ¿Cómo? Compuesta. ¿El conducto está ramificado o no? No, es no ramificada, compuesta, no ramificada. No, simple, ramificada. Muy bien, es una glándula simple, porque el conducto no se ramifica. Acuérdense que simple y compuesto habla del conducto, ramificado y no ramificado habla del adenómero. ¿Sí? Simple, ramificada. Porque lo que está ramificado es el adenómero. O podemos tener esto. Profe, ¿este segundo simple o compuesto? Pensalo. ¿Cómo está el conducto? Tenés que mirar para saber si es simple o compuesto. ¿Está ramificado el conducto? ¿Sí? ¿Esto te parece un conducto ramificado? Bueno, a mí me parece. El conducto está dibujado en verde. Vos ves que eso, ¿sabés lo que significa una ramificación? Empecemos por el principio. Ah, no, que yo no puedo ver bien, pero el conducto del verde está arriba, entonces. Claro, Simple. yo les dije, el conducto lo dibujo de verde y la de número lo dibujo de negro. Sí, ahora entiendo. Yo no estaba definiendo los colores. Muy bien, ¿qué les parece esa? Es ramificada y compuesta. Perfecto, esta va a ser compuesta porque el conducto está ramificado y ramificada porque los adenómeros también están ramificados. No existe en el cuerpo la compuesta no ramificada. No voy a tener muchos conductos y un adenómero. Es imposible, ¿sí? O sea que estas son las variantes que podemos tener. Simple no ramificada, simple con adenómeros ramificados y compuesta y ramificada, donde tanto el adenómero como los conductos van a presentar ramificaciones. ¿Sí?
Esto en los preparados no se ve tan así, la ramificación perfecta, ¿sí? Pero si yo veo que tengo muchos conductos, muchos adenómeros, y bueno, la glándula va a ser compuesta y ramificada, ¿sí? O sea, un poco que tengo que fijarme cantidad de estructuras que tiene, y ahí lo vamos a ir viendo. Igual ahora vamos a ver algunas imágenes. ¿En qué glándula encontramos la compuesta ramificada, profe? Por ejemplo, el páncreas, la glándula mamaria, la próstata, todas las glándulas salivales, todas esas son compuestas y ramificadas. Fíjense, acá en los dibujitos tienen en amarillo el conducto, en azul el adenómero, ¿sí? Esta glándula es una glándula tubular. Fíjense que no tiene ramificado ni el conducto ni el adenómero. Sería una glándula tubular simple, no ramificada. ¿Sí? Esta tiene conducto no ramificado, adenómero con ramificaciones. Pongámosle que también es tubular, sería una glándula tubular simple ramificada. Esta tiene conducto no ramificado y el adenómero tampoco está ramificado, solo que da vueltas. Esta es la glándula de la túbulo-glomerular, ¿sí? La que vimos antes. Las glándulas túbulo-glomerulares son glándulas túbulo-glomerulares simples no ramificadas. ¿Sí? Y esta, acá dibujaron como si fueran unos acinos, o alvéolos, bueno, no sé qué quisieron dibujar. Lo importante es que vean que tiene un conducto, muchos adenómeros. Es simple ramificada. ¿Sí? Y acá fíjense que son todas compuestas, porque en todas se ven ramificaciones del conducto, son todas compuestas y ramificadas. ¿Sí? No existe la compuesta no ramificada. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Y después, dentro de la clasificación, lo que nos queda es clasificar a las glándulas según la naturaleza química de la secreción, ¿sí? Según la composición. Podemos tener glándulas que van a producir una secreción rica en grasas, entonces vamos a hablar de glándulas con secreción lipídica. Podemos hablar de glándulas con secreciones ricas en hidratos de carbono, que sería el moco, ¿sí? Las secreciones mucosas son secreciones espesas, ricas en hidratos de carbono. Podemos hablar de secreciones serosas, cuando hablemos de secreciones de consistencia líquida, ricas en proteínas. ¿Sí? Sobre todo en enzimas. ¿Sí? Recuerden que todas las enzimas son proteínas. Y la secreción láctea, que obviamente es muy particular, porque la leche materna tiene agua, tiene lípidos, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene células, ¿sí? Es una secreción súper compleja. ¿Está? Entonces, si los lípidos no se tiñen bien, piensen que las glándulas que producen una secreción lipídica, probablemente las células se vean pálidas, ¿sí? Lo mismo, las glándulas de secreción mucosa, producen hidratos de carbono, no se tiñen bien, ¿sí? Por lo tanto, esas células probablemente tengan una coloración pálida, ¿sí? La secreción serosa es rica en proteínas, por lo tanto, las células que producen proteínas, ¿qué organela van a tener muy desarrollada? El retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cómo se ve con las técnicas de rutina el retículo endoplasmático rugoso? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo, Basófilo, ¿por qué? porque hay mucha concentración de proteínas y las proteínas son con carga negativa. No, las proteínas justamente tienen carga positiva y son bases, las proteínas se ven acidófilas. El retículo rugoso no está formado por proteínas, sintetiza proteínas. ¿Cómo está formado el retículo endoplasmático rugoso? ¿Qué tiene? Mucha cantidad de ¿qué? ARN. ARN, que es un ácido. Y entonces, ¿cómo me justifican la tinción basófila?
Por el citoplasma. Porque es un anion. Por la carga, profe. Entonces, si los ribosomas están formados por ácido, ¿sí? Que es ácido ribonucleico, de tipo ribosómico, el ácido tiene afinidad por el colorante básico, que es la hematoxilina, y que tiene de color violeta, ¿sí? Así tienen que justificar, ¿sí? Como dije en la clase que di anteriormente, y como digo siempre en los prácticos. Tienen que saber biología celular y tienen que justificar todas las tinciones, ¿sí? Cuando les pregunten una tinción, les van a preguntar el por qué se ve de ese color. Y así me tienen que justificar, como estuvimos viendo recién, ¿sí? Algo que se confunden siempre, ¿qué es lo que pasó? Una cosa es la proteína y otra cosa es la maquinaria de síntesis proteica. Los que sintetizan proteínas son los ribosomas y son ácidos. Por lo tanto, los ribosomas son basófilos, porque al ser ácidos tienen afinidad por el colorante básico, que es la hematoxilina, ¿sí? Que es una base. Por lo tanto, el ribosoma tiene afinidad por el colorante básico y es basófilo. Las proteínas son bases. Por lo tanto, las proteínas tienen afinidad por el colorante ácido, ¿sí? Por el otro colorante, que es la eosina. Por lo tanto, las proteínas se ven acidófilas, se ven rosadas. Entonces, no me tengo que confundir la maquinaria de síntesis proteica con la proteína. ¿Por qué? Porque muchas de estas células, ¿qué hacen? Sintetizan las proteínas y las liberan, con lo cual el citoplasma de la célula no va a tener esas proteínas que yo sinteticé, solo tiene la maquinaria de síntesis proteica, solo tiene ribosomas, porque las proteínas ya las mandó para afuera. Entonces ese citoplasma se va a ver basófilo, se va a ver violeta. Ahora vamos a ver un ejemplo donde la célula sintetiza proteínas y se las guarda dentro. Cuando una célula sintetiza proteínas y se las guarda dentro, yo puedo ver dos tinciones. ¿Por qué? Porque puedo ver lo basófilo del retículo y lo acidófilo de la proteína acumulada en el citoplasma, ¿sí? Pero se ven opuestos la proteína y la maquinaria de síntesis proteica. Ojo con eso. Tengo que saber si la célula se guardó la proteína o la liberó. Si se la guarda, veo dos colores. Si la sintetizó y la liberó, solo veo basófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo me queda el retículo. ¿Se entiende esto? Es un error súper frecuente. ¿Sí? Voy a repetir. Repito. La maquinaria de síntesis proteica, o sea, lo que serían los ribosomas, están formados por ARN, ácido ribonucleico. Si es un ácido, tiene afinidad por el colorante básico, que es la hematoxilina, ¿sí? La hematoxilina, como saben, tiñe de color violeta. Por lo tanto, si yo veo que los ribosomas se tiñen de violeta, los ribosomas son basófilos, ¿sí? Las proteínas son bases, por lo tanto, tienen afinidad por el colorante ácido, que es la eosina, que tiñe de color rosa. O sea, los ribosomas se ven violeta, las proteínas se ven rosas. Cuando las células sintetizan proteínas, pero la sintetiza y la libera, la manda hacia afuera de la célula, ustedes no ven la proteína en el interior de la célula, solo le quedan los ribosomas, ¿sí? Por lo tanto, el citoplasma de esas células se va a ver basófilo, se va a ver violeta. En cambio, cuando las células sintetizan una proteína y se la guardan en el citoplasma, yo puedo ver dos colores. ¿Por qué? Porque voy a ver el ribosoma basófilo y la proteína acumulada acidófila. ¿Sí? Ahora en un ratito les voy a mostrar una imagen de eso, que puede ver un citoplasma de dos colores. ¿Y el núcleo? ¿Cómo se ve el núcleo? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo, ¿Por qué? porque también hay consistencia de ARNs y ADNs. Y Porque liberó y tienen carga negativa, entonces se atrae a lo básico.
a la carga positiva. ¿Sí? Entonces, el principal componente del núcleo es el ADN, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico. Al ser un ácido formado por una pentosa, una base nitrogenada, un grupo fosfato que tiene muchas cargas negativas, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico tiene afinidad por el colorante básico, ¿sí? Entonces, así tienen que justificar las tinciones, así se las preguntamos, ¿sí? Siempre les digo, la parte de tinciones se razona. No pueden estudiar las tinciones de memoria de todos los órganos de acá a fin de año, los tienen que razonar, ¿sí? Porque aparte si las razonan, las entienden y se las acuerdan. Si las estudian de memoria, en un momento ya se pierden, ¿sí? Acidófilo, basófilo, ¿por qué? Nada. Si lo pueden razonar, o sea, cada vez que ustedes leen una tinción, se tienen que preguntar, ¿por qué se ve así? Siempre lo tienen que hacer, es el ejercicio continuo cuando estudian histología, ¿sí? Leen, no sé, el conectivo se ve acidófilo, ¿por qué? Y porque tiene fibras, las fibras son proteínas, las proteínas son bases, las bases tienen afinidad por entonces, todo el tiempo tienen que hacer ese ejercicio, ¿sí? Después ya les va a salir más automático, pero todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese ejercicio. Yo no me acuerdo de memoria las tinciones, si no, no podría dar clase y no me podría acordar todos los órganos, ¿sí? Entonces, siempre es importante en histología, organización y razonamiento en la parte de las tinciones, ¿sí? Bueno, paréntesis de tinciones en el medio del epitelio glandular, pero es importante, me parece, siempre repasar esto para que vean que si no tienen claro eso es muy difícil después, ¿sí? Ir avanzando. Muy bien, acá fíjense, tenemos acinos, los acinos, ¿sí? Que era una forma que podían tener los adenómeros, se van a clasificar de acuerdo a la naturaleza química de la secreción en acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos, ¿sí? Tenemos 3 tipos de acinos: acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Fíjense que los acinos mucosos, que habíamos dicho que producían hidratos de carbono, son pálidos en la tinción. En cambio, fíjense que los acinos serosos, que habíamos dicho que sintetizan proteínas, fíjense que se ven como lilas, ¿sí? Están bien coloreados. Vamos a ver qué diferencias hay entre acinos serosos y acinos mucosos. A simple vista, fíjense el tamaño. El acino seroso siempre es más pequeño que el acino mucoso. Fíjense, primera diferencia, el tamaño. Acinos serosos son más chicos, acinos mucosos son más grandes. Otra diferencia que ya dijimos, la tinción, ¿sí? Los acinos serosos están bien tenidos y se suelen ver basófilos, porque sintetizan secreciones ricas en proteínas, y los acinos mucosos se ven pálidos. ¿Por qué? Porque sintetizan secreciones ricas en hidratos de carbono que no tienen afinidad por los colorantes de rutina, ¿sí? Otra diferencia que vamos a ver, fíjense que en los acinos serosos no se ven los límites entre las células. En cambio, fíjense que en los mucosos se ven los límites intercelulares. Son tan pálidos que se permite ver como esa rayita, ¿sí? Que marca dónde empieza y dónde termina una célula. Y acá no se ve nada de eso, ¿sí? Entonces en los acinos serosos no se ven los límites intercelulares, en los acinos mucosos se ven bien los límites intercelulares. Otra diferencia es que, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los acinos dijimos que tenían una luz muy pequeña y predominaba la pared? En los acinos serosos no se ve la luz directamente central. En cambio, en los acinos serosos se puede ver una pequeña luz central visible. Sigue predominando la pared, ¿no? Obviamente. Pero podemos ver la luz central. Fíjense que se ve. ¿Sí? Chiquitita, pero la luz central es visible. En los acinos mucosos no se ven los acinos serosos. Otra diferencia va a ser el núcleo. Fíjense que en los acinos serosos los núcleos son redondeados. Vamos a hacer otra imagen un poco más linda. A ver. Esperen. Acá, estamos todos. Fíjense que los núcleos son redondeados, son de cromatina laxa, ¿sí? Fíjense que hasta se podría ver el nucleolo, ¿sí? Acinos, núcleos redondeados de cromatina laxa, y el núcleo suele estar ubicado
casi en el medio de la célula, podríamos decir. En cambio, fíjense en los acinos mucosos, los núcleos son aplanados, están ubicados en la base de la célula, son núcleos aplanados, basales y de cromatina bien densa. ¿Por qué? Porque no necesitan tener desplegado el ADN, porque casi que no sintetizan proteínas, ¿sí? Sintetizan hidratos de carbono. ¿Por qué necesito cromatina laxa en una célula que sintetiza proteínas? Porque cuando está laxo es cuando se sintetiza, básicamente. No me convenciste. No, básicamente no me convenció. Porque si está laxo puedo sacar una copia, digamos, del material. Así. ¿Cómo se llama ese proceso que va previo a la síntesis proteica? La duplicación del material genético. Eso es previo a la división celular. Eso es para dividir la célula, pero primero duplico el material. No es eso de lo que estoy necesitando. Pero, sí, ya me sale. La transcripción del ADN para después... Muy bien. La transcripción, o sea, donde la información genética pasa a un ARN mensajero, que después va a salir del núcleo, ¿sí? Para justamente empezar lo que es la traducción o síntesis proteica. Un ADN que esté compactado no se puede transcribir, ¿sí? Por eso es que cuando las células que sintetizan proteínas van a tener la cromatina laxa. Fíjense qué importante, chicos, biología celular, ¿sí? Porque me permite razonar que si yo veo un núcleo de cromatina densa, y probablemente esa célula no esté sintetizando proteínas, porque tiene su ADN compactado. En cambio, fíjense que, si me acuerdo de la transcripción, que necesito que el ADN esté relajado, ¿sí? Para que puedan venir todas las enzimas que hacen la transcripción y demás, ¿sí? Por eso siempre digo, es muy importante biología celular, ¿sí? No es que tienen que saber grandes cosas, pero los procesos de transcripción, duplicación en el caso previo a la división celular, ¿sí? Síntesis proteica y demás, es muy importante, ¿está? Muy bien, por eso es que tienen la cromatina laxa de los acinos serosos, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que fuimos hablando varias diferencias entre acinos mucosos y acinos serosos. Acá tienen el ejemplo que les di antes, de una célula que sintetiza proteínas y se las guardó en el citoplasma. Fíjense, si yo les marco esto, ¿qué parte de la célula es esta? El Núcleo. El núcleo, ¿sí? Núcleo redondeado. Fíjense que la cromatina está tan laxa que se ve el nucleolo. Esto es el nucleolo. Fíjense. Esto que les marco ahí es el nucleolo. Cromatina súper laxa, ¿sí? Todo esto es citoplasma, ¿sí? Este citoplasma, fíjense que es basófilo, es violeta, ¿sí? Y fíjense que la parte apical de la célula está rosa, ¿sí? O sea que dentro del citoplasma veo dos colores. Una parte violeta en la parte basal de la célula y una parte rosada en la parte apical. Estas son células que sintetizan proteínas acá y se las guardan acá arriba. ¿Por qué? Porque después la van a liberar, ¿sí? Pero por un tiempito se las guardan. Entonces fíjense que ahí ven lo que se llama una bifase tintorial. Ven un citoplasma con dos células, con dos colores, ¿sí? Una parte del citoplasma que se ve basófila y una parte que se ve acidófila. ¿Sí? Acá estaría ubicado el retículo, acá hay proteínas acumuladas. Retículo se ve basófilo, proteínas se ven acidófilas. ¿Sí? Después, esto se libera, ¿está? Esto es típico del páncreas, ¿sí? El páncreas produce un montón de enzimas digestivas que se las guarda hasta el momento que el alimento llega al intestino. Por eso es que se ve esa bifase tintorial. ¿Sí? Y después tenemos un tercer tipo de acino, que son los acinos mixtos. ¿Sí? Los acinos mixtos, obviamente que van a producir secreción mucosa y secreción serosa. La estructura del acino mixto es un acino mucoso, fíjense que se ve pálido, y en uno de los extremos se ve como una medialuna serosa.
Es un pedacito de un acino seroso en forma de media luna en uno de los extremos. Esto sería un acino mixto. Tiene el acino mucoso con la media lunita serosa en uno de los extremos. ¿Sí? Esa media luna se llama media luna serosa, media luna de von Ebner, o también la pueden llamar media luna de Giannuzzi. Sepan que esto en el cuerpo, así como lo vemos acá, no existe. Si nosotros pudiéramos ver directamente un acino mixto adentro del cuerpo, estarían como intercaladas las células mucosas y serosas. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace la técnica histológica, las células mucosas crecen tanto que empujan a las células serosas hacia afuera. Entonces por eso se forma la media luna. O sea, la media luna sería un artificio de técnica, ¿sí? No existe en el cuerpo real esta media luna serosa, ¿sí? Pero cuando ustedes vean los preparados, los acinos mixtos los van a ver así. El acino mucoso con la media luna serosa. ¿Ah? Acá un poco el cuadrito que estuvimos haciendo, ¿verdad? Todo esto ya lo hablamos. Tamaño mucoso, el acino mucoso tiene mayor tamaño, el seroso tiene menor tamaño. Obviamente que si tiene mayor tamaño va a tener mayor número de células en mucoso que menor el seroso, no importa cuántas células, de 4 a 7, de 10 a 12, nadie les va a tomar el número de células exacta de los acinos. ¿Sí? La tinción, como saben, el mucoso es pálido, el seroso puede ser basófilo o presentar bifase tintorial. El mucoso tiene la luz visible, el seroso no la tiene. En verdad no se ve, la tiene pero no se ve. En el mucoso sí se ven los límites intercelulares, en el seroso no se veían los límites intercelulares. En el mucoso el núcleo estaba aplanado, basal y de cromatina densa. En el seroso el núcleo era redondeado, central y de cromatina laxa. Las granulaciones en el mucoso obviamente son granulaciones mucosas, ¿sí? Y en el seroso son proteínas, ¿sí? Bueno, eso. Acá como resumencito de lo que estuvimos viendo. Acinos mucosos, acinos serosos, glándulas tubulares, cortes longitudinales, cortes transversales, alvéolos, glándulas saculares y glándula túbulo-glomerular. ¿Sí? Para el práctico, tengan esta imagen en mente, ¿sí? Porque justamente es lo que van a ver. Muy bien, y para terminar, vamos a ver un poquitito de lo que son la estructura general de las glándulas, ¿sí? Acá estamos viendo una glándula exócrina multicelular con un aumento panorámico. Vieron que la semana pasada fueron al práctico y les enseñaron a usar el microscopio y siempre les dijeron que para empezar a ver un órgano se veía de lejos, ¿sí? Con la lente más cortita. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Justamente un preparado de una glándula con una visión panorámica. Entonces yo la estoy viendo completa, ¿sí? Por afuera, esta glándula va a tener una cápsula que es conectivo, ¿sí? Todo esto que vemos acá es tejido conectivo que le forma como una cápsula que va como a aislar esta glándula del resto de los órganos que la rodean. Y desde esa cápsula van a partir como unos tabiques, ¿sí? Fíjense que son como una especie de hilos, que van separando, van dividiendo a la glándula como en regiones más chiquititas, ¿sí? Fíjense que acá hay una zona, acá otra, como si fueran islas, ¿sí? Lo van dividiendo en regiones. Esas regiones más pequeñas se llaman lobulillos, ¿sí? Yo acá les marqué un lobulillo, por ejemplo. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Si le ponemos un poquito más de aumento, vamos a ver esto. Fíjense, estamos mirando lo mismo, pero con un poco más de aumento, más de cerca. Estos serían los tabiques de tejido conectivo, ¿sí? Y estos son los lobulillos. ¿Qué tenemos en el interior de los lobulillos? Bueno, lo que estuvimos hablando recién. Adenómeros y conductos. ¿Sí? Fíjense, todo esto que les marco acá son adenómeros. Todo esto es adenómeros. Y estos que ven acá, este de acá, estos que se ven acá son conductos. Todo el resto son adenómeros. ¿Sí? Acá son acinos en esta glándula.
¿sí? Son adenómeros acinares. A los conductos que están adentro de los lobulillos, los voy a llamar conductos intralobulillares. ¿Sí? Con este aumento es más difícil de ver porque son chiquititos, ¿sí? Estos conductos que están adentro de los lobulillos los voy a llamar conductos intralobulillares. Pero también puedo tener conductos que están afuera del lobulillo, como este de acá. ¿Ven que no tiene ningún acino alrededor, no tiene ningún adenómero? Está en el tabique de conectivo. Estos conductos que están entre los lobulillos se van a llamar conductos interlobulillares. Intra es adentro, inter es entre, ¿sí? ¿Qué serían estos que los vemos acá? Como son más grandes, fíjense, si yo sigo los tabiques de conectivo, me choco con estos conductos, que son los conductos interlobulillares. ¿Sí? Dentro de lo que son los conductos intralobulillares, vamos a tener dos tipos. Unos se llaman conductos intercalares y otros se llaman conductos estriados. Entonces, dentro de los conductos intralobulillares, vamos a tener dos tipos. Conductos intercalares, que es este de acá, y conductos estriados. Los conductos intercalares son iguales o más chiquititos que el acino. Fíjense que si comparo el tamaño, fíjense que es más chiquitito que el acino. Y están revestidos por un epitelio cúbico simple, bastante bajito. ¿Sí? Son los más chiquititos. El otro conducto que tienen, dentro de los intralobulillares, se llama conducto estriado. Fíjense que el conducto estriado es más grande que los acinos. El epitelio puede ser o cúbico o cilíndrico simple, ¿sí? Capaz que el conducto estriado más chiquito es cúbico y después a medida que va aumentando el diámetro del conducto se va haciendo cilíndrico. Característicamente es muy acidófilo, ¿sí? Las células que forman el conducto estriado son muy acidófilas porque tienen muchas mitocondrias. Las mitocondrias se ven acidófilas porque la mitocondria tiene muchas proteínas en su membrana mitocondrial interna. Por eso es que célula que tiene muchas mitocondrias se ve acidófila. ¿Sí? Esos serían los dos tipos de conductos intralobulillares. Entonces, los acinos van a producir una secreción, la van a mandar al conducto intercalar. No se escucha, profe. Que los acinos, ¿sí? Producen una secreción y van a mandarle esa secreción al conducto intercalar. Varios conductos intercalares se juntan y forman el estriado. Varios estriados se juntan y forman el interlobulillar. Y esos interlobulillares después también se van a juntar y van a formar conductos más grandes hasta llegar al conducto principal, que es el que desemboca en la superficie. Siempre el conducto principal nunca lo vemos en los preparados, ¿sí? El conducto interlobulillar, estos conductos que son más grandes, tienen epitelio cúbico o cilíndrico estratificado. ¿Sí? Fíjense cómo a medida aumenta el diámetro del conducto va aumentando la altura del epitelio. Fíjense acá, todos estos son acinos. ¿Qué les parecen? ¿Mucosos, serosos? Todos estos, ¿qué les parecen? ¿Mucosos? Mucosos, fíjense que son bien pálidos, fíjense cómo se ve que los núcleos están bien en la base. Acinos mucosos, ¿sí? Esto que vemos acá, ¿qué es? Un conducto, solo que está cortado de manera longitudinal. Lo mismo, antes los estábamos mirando así, ahora estamos mirando así. Y fíjense cómo se ve acá, si nosotros seguimos el conducto, fíjense cómo se ramifica. ¿Ven que el conducto se va ramificando? Y esta glándula, ¿qué les parece? ¿Simple, ramificada, compuesta, no ramificada? ¿Qué les parece? Ramificada. Simple, ramificada.
¿Les parece simple? No, ramificada, compuesta. Ramificada, compuesta. Fíjense que simple el conducto tendría que ser recto. Fíjense acá que el conducto se ramifica. Siempre que ustedes tengan conductos intercalares, estriados, interlobulillares, significa que los conductos están ramificados, ¿sí? Por más que no vean esas ramificaciones. Pero si tienen conductos de diferentes tamaños que se van ramificando, o sea, y muchas imágenes del conducto y muchas imágenes del adenómero, es que la glándula es compuesta y ramificada. Entonces, esta glándula, que es una glándula sublingual, tendríamos que decir que es una glándula exócrina, multicelular, con mecanismo de secreción merócrino, con adenómeros acinares de tipo mucoso, compuesta y ramificada. ¿Sí? O sea, pensé todas las clasificaciones que fuimos diciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? No es un tema fácil, ¿sí? Es un tema para ir a estudiar la clasificación, repasarla, y después, a medida que voy viendo las distintas glándulas, ¿sí? Bueno, ir pensando, bueno, a ver esta, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué forma tiene el adenómero? ¿Es ramificada? ¿Es no ramificada? Sí, sí, ¿qué duda? Profe, es que se cortó lo de cuando está hablando de conductos interlobulares. Los conductos interlobulillares tienen un epitelio cúbico o cilíndrico estratificado. ¿Sí? Bueno, ¿qué dudas? Profe, disculpe, ¿puede repetir la clasificación que dio de la anterior, ¿De la imagen anterior? por favor? ¿Y de qué preparado es? Claro, lo que pasa es que la idea es que ustedes lo puedan razonar conmigo en el mismo momento. Vamos a verla y la vamos razonando. O sea, ya sabemos que estamos viendo glándulas exócrinas, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben, pero yo les dije que solo veíamos glándulas exócrinas, ¿sí? Esta glándula, ¿qué les parece? ¿Una glándula unicelular o multicelular? Esperen que aparezca la imagen. ¿Qué les parece esta glándula? ¿Les parece que está formada por una célula o por muchas células? Multicelular. Multicelular. Glándula exócrina multicelular. Esta glándula no es ni los lípidos de la leche materna, ni la glándula sebácea, por lo tanto, no es ni apócrina ni holócrina, con lo cual es merócrina, ¿sí? Por descarte ya sabemos que es merócrina, ¿sí? ¿Qué forma tienen? Entonces ya hablamos, glándula exócrina multicelular con mecanismo de secreción merócrino. ¿Qué forma dijimos que tiene el adenómero? ¿Qué forma tienen estos adenómeros? Tubular, tubuloglomerular, alveolar, sacular o acinar. ¿Qué les Tubular. parece? ¿Tubular? ¿Les parecen túbulos? Acinar. Acinar, ¿sí? Son acinos. ¿Acinos de qué tipo? ¿Mucosos o serosos? Mucosos. Mucosos. Entonces, glándula exócrina multicelular con mecanismo de secreción merócrino, acinar de tipo mucoso. ¿Sí? Lo mismo. ¿Veo un acino o veo varios acinos? Varios. Varios. Cuando teníamos varios acinos, ¿cómo era? ¿Qué decíamos? ¿Que era qué? Ramificada. Ramificada. ¿Sí? Vemos el conducto. ¿El conducto se ramifica? Sí. Entonces la glándula es Puesta. simple o compuesta. 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 Entonces, glándula exócrina multicelular con mecanismo de secreción merócrino, acinar de tipo mucoso, compuesta y ramificada. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Y qué glándula es? ¿De qué? Esta es la sublingual. Sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener en mi cabeza todas las ítems de la clasificación.
Ese es el tema. Ustedes tienen que tener en su cabeza todos los ítems por los cuales tienen que clasificar las glándulas y tienen que irse fijando uno por uno, ¿sí? Para ir como tachando, bueno, exócrina, multicelular, mecanismo de secreción, forma del adenómero, ¿sí? Compuesta, ramificada y si es mucosa, serosa, lipídica, ¿sí? Al Nada. final, otra glándula para practicar y para ver cómo... A ver, esto lo van a ir viendo también en el práctico, ¿sí? Porque ahora si no, es... Ustedes, a ver, yo les podría dar un cuadro y ustedes podrían ir a buscar al libro todas las glándulas que tienen. Podrían hacer un cuadro así, miren. Pero ponen, no sé, por ejemplo, glándula sudorípara, ¿no? No pongamos que son multicelulares, porque ya sabemos que estas vamos a poner todas las multicelulares. Entonces podrían poner forma del adenómero. Ramificaciones, ¿sí? Del conducto y del adenómero. Mecanismo de secreción. Tipo de secreción en cuanto a la naturaleza química. Entonces ahí podrían ir poniendo glándulas intestinales, podrían, con toda la lista de todas las glándulas que van a ver en el año. La sudorípara, es una glándula exócrina multicelular. La forma del adenómero de la sudorípara, ¿qué forma de adenómero dijimos que tenía la sudorípara? Fíjense en los ejemplos que vimos de las formas del adenómero. Túbulo glomerular. Túbulo glomerular. La túbulo glomerular era un único tubito. Por lo tanto, de las ramificaciones va a ser simple, no ramificada. No tiene mecanismo de secreción apócrino y no tiene mecanismo de secreción holocrino. ¿Sí? Después van a ver que hay una glándula sudorípara que se llama apócrina, pero es merocrina igual. ¿Sí? Por lo tanto, mecanismo de secreción merocrino. No secreta lípidos, no secreta moco, no secreta leche. Por lo tanto, tiene una secreción serosa. ¿Sí? Y ahí se podrían haciendo todo. Después no tiene mucho sentido de que vayan estudiando de memoria todas las glándulas del cuerpo. La idea es que con esto ustedes tienen la base para cuando estudien cada órgano y les presenten una glándula, la puedan clasificar. ¿Sí? No es el objetivo que se estudien de memoria esto. ¿Sí? Sino que esto, cuando estudien piel, bueno, les va a describir a la glándula, les va a decir, es una glándula tubuloglomerular, simple, no ramificada, mecanismo de secreción, y ustedes ya saben qué significa cada cosa que les dice. ¿Se entiende a lo que va la clase? No es para que estudien de memoria cada glándula cómo es. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Pero podrían hacerse un cuadro con el sudorípara, intestinal, parótida, páncreas, maxilar, sublingual, mamaria, próstata, bueno, y así podrían clasificar todas las glándulas. Profe, ¿esas son las características más importantes que tenemos que saber o hay que agregar algo más? Como... Son todas las que hablé yo en el cuadro puse estas, pero cuando describimos, vamos en orden. Glándula exócrina multicelular, o sea, todo decimos, ¿sí? Okay. Todo lo que vimos hoy, o sea, cuando clasificamos una glándula, la clasificamos según todo, no elegimos. Tengo que clasificarlo según todo. El epitelio de revestimiento, no elijo forma celular o número de capas, la clasifico según todo. Bueno, las glándulas lo mismo. Entonces hay una clasificación mucho más extensa que el epitelio de revestimiento, ¿sí? Esto, obviamente, que yo hoy les doy la clase, después tienen que ir a estudiar, es teoría, ¿sí? Que tienen que ir a, digamos, a fijar, ¿está? Profe, pero entonces lo importante sería poder reconocer con la imagen, ver la imagen del preparado y poder reconocerlo y clasificarlo. Claro, o sea, con la imagen van a poder reconocer la forma del adenómero, si es simple, si es ramificada,
de acuerdo al tipo de tinción capaz que pueden razonar si es proteica, si es lipídica o si es mucosa, ¿sí? Ahora, si es merócrina, apócrina o holócrino, y eso es más teórico, ¿sí? Salvo la sebácea que se ve, el resto es teórico, ¿sí? Pero eso es fácil, porque yo les digo un ejemplo de holócrino y un ejemplo apócrino, todo el resto son merócrinos, casi que no las tienen que estudiar, se cae así que el resto son merócrinos, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Algo más? ¿No? No. Bueno, semana que viene ya cambiamos de tejido, empezamos con tejido conectivo, así que vayan estudiando, porque fíjense que empezó el año y ya metieron un tejido, ¿sí? Esta semana en los prácticos van a ver tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Estudien la clasificación de los epitelios de revestimiento para ir al práctico, porque si no van a estar muy perdidos en lo que tienen que visualizar, ¿está? Bueno, si no hay dudas, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Bueno, buena semana, chicos. Hasta luego.